crisis sanitaria que se presentó en Ecuador y en el mundo, se tuvieron que modificar los métodos de enseñanza desde inicios del 2020, pasando de una modalidad presencial a una virtual. Según la última modificación de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2019, hubo aproximadamente 54.5% de ecuatorianos que no tenían acceso a Internet en sus domicilios, mientras que el 76.7% no poseía computadoras de escritorio y el 71.5% no contaba con celulares o tablets. Milton Cuenca Cabrera, con sus estudios de cuarto nivel realizados en Warsaw University of Technology en Polonia, financiados con una beca del gobierno del Ecuador manejado por la institución CENESID, recibiendo clases completamente en inglés, obtuvo el título de máster en Ciencias de Ingeniería Eléctrica. Actual docente del curso de nivelación de la Universidad de Guayaquil y con experiencia de docente en la Universidad Escuela Superior Politécnica Litoral, nos dará más información de los inconvenientes de aprendizaje que se les ha presentado a sus alumnos en las clases virtuales. Bienvenido, Máster Milton Cuenca, a Clic Informativo. Vamos a comenzar con la entrevista. ¿Cómo afectaron las clases virtuales a su metodología de enseñanza? Buenas tardes, mi estimado Eric. Muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Bueno, respondiendo a tu pregunta, básicamente, en mi caso, se tuvo que rediseñar toda la metodología de enseñanza, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a las clases presenciales y ahora tenemos que utilizarlo basados en las clases virtuales. Entonces, básicamente se agregaron algunas actividades y otras actividades se cambiaron la forma de cómo se manejaban esas actividades. Entonces, las nuevas cosas o las nuevas actividades que se agregaron para las clases virtuales básicamente fueron las clases síncronas que se llevan por medio de plataformas que ayudan con videoconferencia para tener un trato de manera directa en el mismo momento con el estudiante. Asimismo, las otras actividades básicamente se tuvieron que aprender a usar plataformas virtuales para poder manejar el tema de las tareas, para poder manejar el tema de los talleres y asimismo otros temas que ayudan para el aprendizaje del estudiante, como los foros, preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. ¿Se siente cómodo impartiendo clases virtuales? Mira, actualmente sí me encuentro muy cómodo impartiendo las clases virtuales. El problema fue al inicio cuando hubo el cambio, debido a que hubo muy poco tiempo para prepararse. Pero actualmente yo ya me encuentro adaptado. Es más, he adaptado mi computadora para poder realizar y que pueda parecerse mucho a una pizarra. En este caso sería una pizarra virtual, en el cual yo con otras herramientas, por ejemplo una tableta, yo puedo digitalizar y poder escribir todo lo que yo quiero que el estudiante vea por medio de la pantalla. Entonces, en este caso, las clases virtuales, como docente, yo no le encuentro ningún inconveniente comparado con las clases presenciales. Debido a que básicamente las clases también las tenemos de manera síncrona con los estudiantes. Ellos van a escucharme a mí en tiempo real, yo voy a escuchar cuáles son las dudas de los estudiantes en tiempo real y aparte los estudiantes también ya se encuentran más adaptados con el manejo de las herramientas y plataformas virtuales que tiene la universidad para poder tener la parte de las actividades con ellos, ya sea tareas, talleres, foros, etc. ¿Cree que las clases virtuales resulten efectivas en el aprendizaje de los estudiantes? Eso, para poder responderte eso, hay que tomar varias cosas en consideración. Hay varios factores, tanto por parte del profesor como del estudiante, para que un sistema de educación sea efectivo. Entonces, en este caso, yo como docente, por parte de la universidad, se hacen todas las actividades y se está utilizando todas las herramientas digitales, virtuales, para que en este caso el estudiante pueda aprender. En este caso tenemos las clases síncronas y las actividades que tenemos de forma asíncrona. El estudiante también tiene un factor muy importante para que una clase sea efectiva. En este caso, el estudiante depende mucho de la atención que le ponga al profesor y de la aplicación que haga con respecto a los talleres, lecciones y tareas. Entonces, pero aún así es un poco complicado poder responder que una clase sea efectiva o no. Pero tomemos en consideración también que en este caso ya existe un sistema de educación que es muy parecido a la clase virtual. En este caso tenemos las clases a distancia, que si es un sistema que está aprobado, entonces las clases virtuales por ende también serían un factor en considerar y podría decirse que también son efectivas. Y en mi caso, me doy cuenta que como yo he adaptado muy bien para que las clases virtuales se parezcan mucho a las presenciales,
no hay ningún problema con el tema de que no sea efectiva en este caso. ¿Cuál es el principal problema que presentan los estudiantes para recibir clases virtuales? Lo que yo me he dado cuenta en las clases, desde que empecé a dar clases con este método de enseñanza por clases virtuales, el factor más importante o el problema más importante que el estudiante ha tenido para las clases es la conexión a Internet. En mi caso, como doy clases a estudiantes de educación superior, hay muchos estudiantes que viven en zonas rurales, de aquí mismo de la ciudad de Guayaquil, hay otros estudiantes que también viven en zonas alejadas, en otras ciudades rurales asimismo, donde la conexión a Internet es muy mala. Entonces, ese factor de que la conexión sea muy mala para los estudiantes afecta mucho a su educación. Por el simple hecho de que el estudiante, tengo muchos estudiantes que se desconectan varias veces durante la sesión sincrónica. Entonces, eso no permite que el estudiante esté 100% atendiendo la clase y le crea vacíos o faltas de conocimiento de la clase o del tema que yo estoy dando en ese momento. Obviamente, todas las clases son grabadas, pero no es lo mismo que el estudiante vea una clase grabada a que el estudiante esté con mi clase en el mismo momento en el que yo le puedo responder preguntas. Asimismo, él puede hacerme o responderme preguntas. Entonces, sí, definitivamente la conexión a Internet es el problema más grande que tienen muchos estudiantes. ¿Ha tenido problemas tecnológicos a la hora de dar clases? Comento que los problemas tecnológicos en su mayoría se dieron al principio de esta transición de las clases presenciales a virtuales, debido a que al corto tiempo que tuvimos para poder adaptarnos a la nueva metodología y a todas las herramientas virtuales y tecnológicas, hubo un poco de descoordinación por parte de los docentes, ya que como todos trabajamos con la misma plataforma, en este caso para las videoconferencias o clases sincrónicas, habían compañeros que a veces cambiaban la configuración y podían afectar el otro. En este caso, en este punto de tiempo que estamos ahora, ya problemas tecnológicos casi no he tenido, en mi caso. Bueno, simplemente tuve que adaptarme yo también, tuve que tener que contratar un buen servicio de Internet, que en su mayoría es muy importante para las clases. Tuve que comprarme una computadora que tenga la capacidad para poder trabajar así mismo de manera virtual. Y me he comprado una tableta que básicamente me ayuda para yo tener una pizarra virtual y asimismo, la misma forma como se utilizaba en clases presenciales, se lo está haciendo ahora de manera virtual. ¿Cree que es adecuado volver a las clases presenciales y por qué? Las clases virtuales, asimismo como otro tipo de metodología, básicamente tiene sus desventajas y sus beneficios. En este caso, tanto para los profesores y como para los estudiantes, obviamente, ¿no? En este caso, existe la desventaja tanto para los profesores y los estudiantes, es que nos tuvimos que adaptar a nuevas herramientas tecnológicas. Pero existe un beneficio muy grande para mí y para los estudiantes. Yo creo que en su mayoría hay muchos estudiantes, como ya sabemos, que viven fuera de la ciudad. Básicamente, con una buena conexión a Internet ya pueden tener las clases desde donde estén ubicados. Entonces, por ese lado, yo creo que es un beneficio muy importante. Asimismo, el tiempo que se utilizaría para poder trasladarse desde los hogares hasta la institución para impartir clases, tanto para los profesores y los estudiantes, es un beneficio porque ya no tendríamos que utilizar esas horas de movilización. De acuerdo a eso, entonces yo creo que las clases virtuales básicamente deben seguirse manejando por el simple hecho de que sí está funcionando y aparte nos damos cuenta que actualmente todavía seguimos con el problema de la pandemia, del coronavirus, que se está mutando. Entonces, si se llegan a tener las clases presenciales nuevamente, yo creo que la mayoría de los estudiantes, al ser jóvenes, no cumplirían con las normas básicas de bioseguridad. Entonces, eso sería un peligro tanto para los estudiantes como para las familias de estudiantes. Entonces, yo creo que por el momento ya los estudiantes, en su mayoría, ya se han adaptado completamente a las clases virtuales, a las herramientas tecnológicas, asimismo como a las clases sincrónicas con los profesores. Entonces, a mi parecer, no es recomendable en este momento y no es necesario regresar a las clases presenciales. Muchas gracias, Masder, por habernos acompañado en esta tarde durante esta entrevista. Los tiempos han cambiado, los métodos de enseñanza de la misma manera, pero el conocimiento y la experiencia que se ha adquirido día tras día para poder transmitir de manera correcta la educación ha sido la misma.